La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que es más conocida como la COP15, aunque es re poco conocida, se está llevando a cabo en este momento en Montreal, Canadá. Ahí se está discutiendo, por ejemplo, cómo vamos a proteger la naturaleza hacia el futuro, entendiendo que es una de las mejores estrategias que tenemos para también protegernos de los impactos del cambio climático. Uno de los objetivos más grandes radica en lograr finalmente un acuerdo para proteger más del 30% de la biodiversidad del planeta. Es algo en lo que Chile ha avanzado mucho, pero el resto del planeta no tanto, y que es muy urgente. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo la discusión? ¿Es suficiente lo que se pide? ¿Existen también las mismas dificultades que ya vimos que enfrentó la COP27 y nos dejó, para variar, un poco deprimidos? Para hablar sobre esto estamos hoy día con Maximiliano Bello, asesor de Mission Blue y Island Conservation, quien además está en directo con nosotros desde Estados Unidos, pero está yendo y viniendo a Canadá. Max, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchísimo gusto de verte nuevamente, Paloma. A nosotros también nos gusta verte, pero lamentablemente nos juntamos para puro hablar de malas noticias y quisiera saber un poco cómo ves tú que estás ahí tomándole el pulso, cómo está ocurriendo la COP15, qué están ocurriendo las negociaciones, cuánto estamos avanzando, cómo se ve la actitud de los distintos países. Sí, bueno, mira, justamente la idea es cambiar esas malas noticias a buenas noticias, ¿no? Hoy día todavía queda COP. En estos momentos va a iniciar, digamos, mañana ya va a iniciar el segmento de alto nivel, es decir, todos los ministros de los distintos países del mundo se van a juntar. Por lo tanto, ha venido, digamos, un proceso de negociación fuerte entre las delegaciones, pero sin embargo ahora con los ministros, ¿cierto?, se pone un poco más de presión. Y esperamos que eso lleve finalmente a los acuerdos que hemos estado esperando. Hasta el momento las negociaciones van lentísimas, muy, muy lentas. Salimos de la primera semana de negociaciones, ¿cierto?, básicamente con más de 1.800 corchetes, es decir, frases que todavía no se resuelven o palabras, y eso es muchísimo, muchísimo trabajo que hay que hacer en un tiempo que es muy corto. Esperábamos tener un texto mucho más limpio. Y cuestiones que son claves justamente para el futuro de la humanidad, sabiendo que hoy día una de las tres grandes, ¿cierto?, amenazas del planeta es la pérdida de la biodiversidad. Max, planteas tú que ahora viene la llegada de los ministros. De hecho, nuestra ministra Maisa Rojas está llegando en este momento a la COP. Nuestro medio también está ahí haciendo ese seguimiento de esa gestión. Quisiera partir avanzando un poco sobre esa línea en qué rol juega Chile en este mapa internacional. Y lo digo porque es pretencioso, somos un paisito chiquitito, pero en la COP igual tuvimos un lugar importante. Y ahora aquí sí tenemos mucho más que decir, porque Chile es un país que contribuye con mucha biodiversidad a la riqueza del planeta, ¿no? Correcto, mire, yo creo que Chile ha tenido un rol clave en los últimos años, que ha ido increciendo, ¿cierto? Tanto en la diplomacia, como lo que acaba de hacer, ¿cierto?, Maisa, que es importante, digno de reconocer, sobre los acuerdos que se lograron en la COP de cambio climático, sobre un tema específico de las pérdidas y los daños, como también lo ha tenido en la parte de los océanos, particularmente, ¿no? Chile, como tú bien decías al inicio, hoy día tiene 43% de su zona económica exclusiva. Recordemos, es la 10ª zona económica exclusiva más grande del planeta, y la tiene protegida. Y la tiene protegida además de una forma que es clave. Hoy día la discusión justamente en el seno de la convención, en la COP15, habla del 30%. Esa es la meta que los científicos han dicho. Pero esa meta, el 30% de protección al menos, tiene que ser también con apellido, tiene que ser con una calidad. No es lo mismo un área marina protegida que permite de todo, es decir, que no protege de nada, a una área marina protegida alta y totalmente protegida, que es lo que básicamente nosotros hoy día tenemos en ese 43%. Por lo tanto, Chile practica, ¿cierto?, de alguna forma esta cuestión ambiciosa de buscar no solamente subir el porcentaje, sino que además hacerlo de forma constructiva y de una forma en que efectivamente va a tener retornos para la diversidad.
Max, voy a volver sobre el punto que estás planteando porque nos importa mucho cómo Chile está haciendo las cosas y qué tan serios son sus compromisos internacionales, pero me gustaría entrar en algo que planteaste en la primera respuesta y es cuáles son esas cosas demasiado importantes que debieran quedar destrabadas durante esta COP. ¿Cuál debiera ser nuestra expectativa en términos de la negociación a la que le quedan pocos días durante esta semana? El tema se ha concentrado muchísimo justamente en el objetivo número 3, que es el objetivo del porcentaje de la protección. Y ese porcentaje, cierto, que se ha venido empujando es un mínimo de 30%. Se han creado coaliciones muy importantes, ¿cierto? El High Ambition Coalition, el Global Alliance, Blue Leaders, ¿cierto? Que han venido llamando por ese 30%, pero además también hay grupos como Blue Leaders que han venido llamando por esta calidad, ¿cierto? Entonces, un porcentaje, pero además una calidad específica. Es decir, que sean estas áreas marinas protegidas, por ejemplo, que se creen, que se generen en el futuro, que sean altas y totalmente protegidas. Es decir, que limiten los usos particularmente industriales y los de alto impacto. Entonces, hoy día ese punto está llevando también a mucho, de alguna forma, discusión y distintas visiones. Hay un grupo de países también que ha generado, ¿cierto?, una posición conjunta para la búsqueda o básicamente para que los países desarrollados pongan en la mesa también grandes recursos para que ellos, que son los que contienen de alguna forma la mayor parte de la diversidad biológica, ¿cierto? Brasil, Argentina, México, India y otros, reciban también muchísimo más dinero y por lo tanto han planteado, ¿cierto?, un aumento en la inversión en, digamos, de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, para que pongan un fondo tremendamente grande, muy grande, lo que están pidiendo, ¿cierto?, y poder seguir avanzando en esas metas que tiene sentido, pero a la vez también, ¿cierto?, estamos hablando de la calidad, de la ambición. Entonces, los países desarrollados también dicen, bueno, si no hay ambición, si no hay una meta clara, si no hay una meta que realmente nos va a ayudar a salvar esa biodiversidad, ¿por qué debiéramos estar teniendo que poner dinero? Entonces hay una discusión que está ahí un poquito el huevo y la Igual gallina. aquí es bien importante que hagamos una aclaración, porque lo que se busca es proteger el 30% de la biodiversidad en general. En ese sentido, por ejemplo, si Chile tiene un 40%, está regalándole en el fondo a esa bolsa global un porcentaje que queda al servicio de todos aquellos que no tienen eso que proteger, ¿verdad? Es importante entender que esta es una visión como completa, integral. Y en esa misma línea me encantaría entrar un poco en la seriedad de Chile, porque Chile efectivamente tiene mucha riqueza, pero hay zonas de alta riqueza, como son, por ejemplo, los bosques patagónicos de alga, que están hoy día bastante amenazados por algunas actividades industriales, como son el desarrollo de ciertas granjas de salmonicultura, que no hemos logrado, por ejemplo, erradicar o que tal vez deberíamos erradicar de esa zona. Esas conversaciones se están teniendo, las conversaciones incómodas, porque una cosa es decir, esto que está prístino, que nadie lo ha tocado, lo voy a proteger, y otra cosa es decir, esto que está casi prístino, que casi nadie lo ha tocado, lo voy a limpiar. Esa segunda conversación es mucho más difícil. Exacto. No, tú hiciste, mira, hay varios puntos ahí de lo que tú dijiste. Primero, tenemos que recordar que los objetivos anteriores, ¿cierto? Aichi, que se llamaba, que, ¿cierto?, la CBD se había propuesto que era el 10%, es un objetivo que fracasó. O sea, no lo alcanzamos. Hoy día de áreas protegidas totales, por ejemplo en el mar, ahí tenemos aproximadamente un 7%. De áreas bien protegidas, altas y totalmente protegidas, tenemos menos de 3%. Por lo tanto, ahí también hay que recordar que fracasó ese 10% y por lo tanto plantearse este nuevo, en realidad es plantearse completamente de vuelta todo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, efectivamente, es una meta global, como tú bien lo dices. Es decir, que algunos pueden avanzar muchísimo más y que va finalmente a dar ese global. Estamos todos juntos en este planeta, por lo tanto tiene también sentido. Y muchos países lo toman personal, dicen, vamos nosotros a llegar a ese 30%. Ese es otro tema que tú muy bien mencionas.
Y luego el de la situación, digamos, de muchas de estas cuestiones que hoy día sabemos que tenemos un planeta que está antropizado, digamos, o sea, que lo hemos cambiado, donde prácticamente no podemos hablar ya hoy día de lugares prístinos, ¿no? O sea, todo el planeta está afectado, por ejemplo, por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad, y por lo tanto, ¿cierto?, hay montones de actividades que vienen avanzando. Y en el caso de Chile, eso es una discusión muy importante porque las áreas marinas protegidas, por ejemplo, de lo que dice la UICN, no debiera contener usos industriales, ¿cierto? Y en el caso de Chile eso es clave por la salmonicultura. No debiera existir salmonicultura porque en el fondo, al final del día, no es, digamos, cuando tú buscas los objetivos de conservación, de proteger un lugar, ¿cierto? Entonces la industria o las actividades industriales van en contra de esos objetivos, ¿no? Y en ese sentido hay cosas que efectivamente Chile tiene que hacer en casa, tiene que seguir mejorando eso, pero eso no significa que a la vez que seguimos, porque entiendo yo también, hoy día hay un compromiso incluso del presidente Gabriel Boric para avanzar en ese tema y sacar a la industria dentro de la área protegida, que nosotros esperamos que se cumpla en los próximos 2 años, idealmente, ¿cierto? No significa eso que podamos seguir empujando justamente por esta cuestión más global. Pero hay trabajo que hacer en casa, hay mucha ropa que lavar, sin duda, y yo creo que esto es importante. Asimismo, como Chile entonces se compromete afuera y tiene esta imagen tan fuerte, tiene que cumplir también con lo que está pasando internamente y darnos también la cara respecto de la limpieza que tiene que hacer internamente. Claro, felicitarnos por un lado a nosotros mismos por lo que hemos logrado y entender que eso tiene que ser serio y confiable y seguir siendo totalmente auditable a nivel global en materia de naturaleza. Max, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir en contacto contigo y también con nuestro equipo que va a estar ahí siguiendo tus pasos y los de todos nuestros representantes en esta conferencia tan importante que ha pasado tan desapercibida, pero que necesitamos de forma urgente. Así que gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.